Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Aparicio, soy el Managing Partner de Singularity para Colombia. Es para mí un placer tener el honor de moderar este panel el día de hoy, básicamente porque también tengo un background como abogado, si bien es cierto, no ejerzo, es un tema que me interesa muchísimo y hoy tenemos como plato principal precisamente un asunto que está en los medios, que hace parte de la agenda regulatoria de nuestro país, que se llama la hiperautomatización. En las últimas semanas hemos visto noticias importantes respecto a la automatización de los procesos judiciales en Colombia y también al lanzamiento del software o de la plataforma Prometeo que está utilizando la Corte Constitucional recientemente para hacer la selección de las tutelas. Sin duda es un tema apasionante porque si bien nuestro sistema de justicia es un sistema que desde el punto de vista legal es desarrollado, todavía tiene grandes retos, no solo en este país, sino en general en el mundo, de acceso a la justicia. Para nadie es una novedad saber que el acceso a la justicia todavía hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo 16. En este momento hay más de 1.6 billones de dólares que están estimados en el costo que está asociado a los procesos de corrupción. Eso es una realidad. Sin duda, si tuviésemos un mejor acceso a la justicia, podríamos combatir este reto. Hay todavía retos de sesgos mentales, poblaciones que no acceden a la justicia, las mujeres, los niños. Entonces, tenemos la oportunidad hoy de discutir cómo la tecnología podría llegar a transformar estas dificultades en oportunidades de un mejor acceso, como decíamos, y precisamente tenemos unos invitados muy especiales. Entonces, hoy nos está acompañando Andrés Durango, que es director de transformación inteligente en Arus. Él ya ha puesto en marcha varios procesos de automatización y nos va a estar dando un contexto general de lo que esto significa en el día a día de una operación. También tenemos a Juan Carlos Gómez, director legal de Seguros Sura, que además tiene un rol interesantísimo en la empresa, precisamente ayudando a diseñar los procesos legales del futuro en el área de seguros. Y también nos está acompañando José Torres, que es experto en un área del derecho que tal vez no habíamos oído nombrar hasta hace muy pocos años, que se llama el Legal Design. Tuvo la oportunidad de ser fellow del Laboratorio de Innovación de Stanford en estos temas. Ha tenido la oportunidad de vivir en varios países y ver cómo estos procesos se están dando y nos va a estar contando un poquito desde el marco general de lo que está pasando globalmente y en Colombia, qué podemos esperar que pase en los siguientes años. Este es un tema que no es nuevo, es un tema que empezó a nombrarse desde el 2018. Hubo una noticia muy interesante de un bufete de abogados en Nueva York que contrató al primer abogado inteligencia artificial para gestionar parte de los procesos. Hoy muchas compañías están usando este tipo de estrategias. Los invito a revisar el report on the state of legal market. Ahí pueden ver varios ejemplos y sin duda los retos de fondo tienen muchísimo que ver con cuál va a ser el futuro de esta profesión. Si las máquinas nos van a ayudar a que los procesos sean más eficientes, más ágiles, ¿qué rol nos asiste a las personas? Ese será uno de los temas que veremos al final de esta reunión. Pero ya digamos que no quisiera dar más preámbulos, sino que quisiera que entráramos en materia. Entonces, bienvenido José, quisiera que nos des un marco general, que nos cuentes qué es lo que está pasando en el mundo, que las personas que están uniéndose a este Facebook Live realmente puedan entender si soy un estudiante, si soy un abogado, si soy un usuario de servicios legales, qué significa esto de la hiperautomatización. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Un placer estar acá con ustedes. Les agradezco mucho la invitación por ser parte de este evento. También un saludo a Andrés y a Juan Carlos. Un placer estar compartiendo acá panel con ustedes. Este es un momento muy interesante para la profesión legal como tal, porque tenemos retos que vienen de hace muchos años, pero por primera vez tenemos las herramientas para sacarlos adelante.
a nivel mundial hay un problema gigante de acceso a la justicia y se calcula que 4.5 billones de personas no tienen acceso a la justicia. El problema no es solamente colombiano, uno ve este problema en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Australia, en toda Latinoamérica. Y está esa parte de acceso a la justicia, pero también hay otra parte que para mí es todavía más importante, que es el acceso al Estado de Derecho. Y una cosa es tener acceso a un juez para que uno le ayude a resolver un problema, pero otra parte es poder ser parte del sistema legal de un país, y es poder, si yo tengo un negocio, poder realmente incorporar una sociedad y contratar a mis empleados y poder usar el sistema legal. ¿Qué pasa en Colombia? Si ven la última encuesta del Departamento Nacional de Planeación sobre necesidades jurídicas insatisfechas, se calcula que más o menos el 65-70% de la población no tiene acceso a servicios legales, no a la justicia, a servicios legales. Y a pesar de eso, somos uno de los países con más abogados per cápita. Entonces, tenemos un montón de gente que quiere acceso a servicios legales y por algún motivo, por el otro lado de la oferta, tenemos abogados que no tienen clientes. ¿Y por qué ha sido esto? Porque nunca hemos usado la tecnología para poder llegarle a mucha más gente. Y eso, con las cosas que están pasando hoy en día, ahorita el ejemplo que nos van a mostrar Andrés y Juan Carlos, usando este tipo de cosas vamos a poder llegarle no solamente a que la gente tenga acceso a un juez, sino a que sean parte del sistema legal colombiano. Y alrededor del mundo están pasando cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Silicon Valley nació una empresa que ya ahorita tiene otro nombre, pero se llamaba Modria en su principio. Era parte de eBay y fue un sistema de solución de diferencias en línea que logró solucionar 40 millones de pleitos al año sin necesidad de un abogado, usando sistemas de experto, procesos de mediación, todo totalmente automático. En Inglaterra, por ejemplo, hay una startup que se llama Kira, que lo que usa es inteligencia artificial, machine learning, para entrenar algoritmos para la revisión de documentos y contratos. Y hoy en día es capaz de revisar 10.000 contratos y encontrar, por ejemplo, cláusulas de cambio de control en 5 minutos. Uno necesitaría un ejército de abogados para lograr eso. Y así puedo irles contando un montón de ejemplos. En Colombia ya por primera vez estamos teniendo un ecosistema de Legal Tech y en Legal Hackers, un grupo de innovación, tecnología y derecho, hemos mapeado más de 120 startups en tecnología y servicios legales. Entonces, este es un momento muy interesante. Por primera vez los abogados estamos pasando del uso únicamente de Microsoft Word. Los aventureros ya saben Excel, pero lo bonito es ver cómo los departamentos legales están jalonando esa transformación y están haciendo el tipo de procesos que Andrés y Juan Carlos nos están mostrando. Yo personalmente trabajo en una firma de abogados, también estamos en ese proceso de transformación digital, pero creo que la transformación digital del país, la legal, va a venir de parte de los departamentos legales, porque son los que más tienen incentivos y recursos y porque pueden aprovechar la transformación digital actual de la empresa para movilizarse ellos mismos. ¿Qué es el reto? ¿Cuál es el reto de los departamentos legales en este momento? Es responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol de un departamento legal en la transformación digital de una empresa? Entonces, con esta introducción, quiero darle camino para que Andrés y Juan Carlos nos muestren lo que es la hiperautomatización de procesos legales, cómo podemos usar tecnología y procesos para ser mucho más eficientes y ya después entremos a discutir. Maravilloso. Andrés, a ver, cuente pues cómo es que se hace eso. José, muchas gracias por la introducción. Claudia, muchas gracias por esta invitación a este Face Live. Voy a iniciar esta presentación contándoles un poco la experiencia que nosotros a nivel de ARUS hemos desarrollado con estos conceptos de hiperautomatización. Hoy le vamos a dar un enfoque claro a la hiperautomatización para los procesos legales. Sin embargo, la hiperautomatización es un término que abarca la automatización de un ecosistema de procesos que pueden hacer parte de la cadena de valor en cualquier organización. Y lo importante es saber cómo liderar la hiperautomatización en ese ecosistema donde las personas, la tecnología y en este caso los procesos generan una correlación importante para lograr grandes logros a nivel de los retornos de inversión en las organizaciones y también una experiencia en el servicio que se le ofrece, tanto desde el front office hacia los clientes como en los procesos de back office. Voy a empezar la presentación hablándoles un poco de algunos conceptos importantes. Según Forbes, dice que el trabajo repetitivo hoy se puede reemplazar. Muchos de nuestros procesos de negocio en las organizaciones son tareas repetitivas, manuales, de alto volumen transaccional. Hoy existen tecnologías que nos pueden ayudar a mejorar esos procesos repetitivos.
En el caso de los procesos legales no es ajeno que se encuentren tareas que son manuales, repetitivas, operativas y que realmente requieren también de esa intervención y de apoyo a la tecnología para lograr estos ecosistemas de hiperautomatización, sin dejar de lado que la capacidad y el análisis y el criterio humano para tomar las decisiones también es importante en estos procesos de automatización. Adicional, la automatización de los procesos digitales es un tema importante porque permite un enfoque centrado en el cliente. Cuando uno realmente busca automatizar y orientar la automatización de los procesos, tiene que tener un foco claro y es lograr que efectivamente el cliente perciba un valor importante tanto en la oportunidad como en la calidad con la que se entregan los servicios a nivel organizacional. Y esto es lo que realmente uno busca cuando empieza a trabajar en relacionando la tecnología, los procesos y las personas que hacen parte de las organizaciones. Y para finalizar, las empresas que reconfiguren su manera de trabajar, que tomen una ventaja en la combinación de este ecosistema y que logren impulsar la automatización, serán realmente compañías mejor posicionadas en el mercado, porque están aprovechando esa tendencia tecnológica que estamos viendo hoy a nivel mundial para mejorar los procesos de negocio. Y es lo que vamos a presentarles hoy, en este caso de éxito, que desde Arus S.A., una compañía de Grupo Sura, ha trabajado en el desarrollo de automatizar un proceso importante para el grupo, que es todo el tema de gestión de requerimientos legales. Antes de ver el caso de éxito que queremos presentarle, es importante entender un poco el concepto de la hiperautomatización. La hiperautomatización es, sin lugar a dudas, la automatización de un proceso empresarial que combina, en este caso, múltiples tecnologías que hoy en el mercado están dominando los temas de automatización, como son la tecnología de RPA, o sea, lo que son los temas de Robotic Process Automation, todo lo relacionado a la inteligencia artificial como un componente que me ayuda también a generar procesos o algoritmos que me ayudan a la toma de decisiones y que orientados con otras tecnologías que me ayudan a orquestar los procesos, como lo puede ser soluciones de Business Process Management System o otras tecnologías que orientan la transformación, podemos lograr grandes cambios organizacionales. Y esto es parte de lo que se define la hiperautomatización. También es importante hablar de que la hiperautomatización se refiere también a la sofisticación de la automatización en el sentido de que se pueda entender, analizar, diseñar, medir, monitorizar y así también predecir las acciones y respuestas con las que entregamos la información en los procesos de negocio. Realmente es donde la integración de todas esas tecnologías genera un concepto importante que lo vamos a denominar hiperautomatización. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos para que cuente un poco la experiencia de cómo nosotros a través de Arus hemos apalancado en este caso el proceso de requerimientos legales de Sura y cómo el proceso inicialmente logró un cambio importante teniendo en cuenta un ejercicio donde empezamos desde una automatización simple, desde tareas repetitivas que utilizamos RPA, hasta trabajar en procesos de mejorar la experiencia de usuario, intervenir procesos con BPM para finalizar trabajando algoritmos de inteligencia artificial para apalancar el proceso de transformación de la gestión de requerimientos legales en Sura, Colombia. Y es lo que hoy les vamos a presentar como un modelo de hiperautomatización. Es importante, con Juan Carlos, hemos revisado que parte de esas tendencias que estamos viendo hoy en el mercado es que realmente la hiperautomatización busca que las máquinas, lo que hoy denominamos robots, asistentes virtuales, asistentes de proceso, realmente se vuelvan socias estratégicas para alcanzar la competitividad de las organizaciones. Y es importante tener claro que todo este ecosistema de tecnología y procesos se logra si hay un cambio cultural importante dentro de la organización. Y es la labor que de manera colaborativa, los diferentes, de asegurar que estas nuevas tecnologías
se ajusten y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y ese es el ejercicio que en concreación con Juan Carlos a nivel de ARUS y Sura S.A. hemos logrado llevar, y es el caso de éxito que les vamos a presentar. El caso de éxito lo denominamos gestión de requerimientos legales, hiperautomatización. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos para que explique un poco cómo funcionaba ese proceso antes de realizar la transformación del proceso apalancado de estas tecnologías y cuáles han sido los principales logros y beneficios que se tiene en el proceso hoy en día por haber trabajado este ecosistema de transformación. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos que nos están acompañando. Es un gusto para mí compartir el día de hoy con ustedes esta experiencia que hemos tenido dentro de la compañía de Suramericana. Digamos que lo que vamos a ver es cualquier proceso legal, y no lo entendamos como ese proceso judicial de la entrada de una demanda y la salida de un fallo, sino en el sentido amplio de esa secuencia de pasos lógicos o de actividades o tareas para digamos, con unas entradas y tener unas salidas. Este proceso es un proceso que aplica para cualquier, digamos, de los procesos que atendemos nosotros en una oficina, bien sea como un abogado independiente, como dentro de una gerencia legal de una compañía o incluso dentro de los mismos procesos que hoy maneja la Administración de Justicia. ¿Para qué? Para optimizar y generar unos costos, una reducción de costos y una reducción de tiempos en la generación pues, de las asesorías y de los servicios que entregamos nosotros los abogados. Digamos que la entrada de estos procesos puede ser, y hablemoslo en un sentido amplio, una demanda, puede ser una tutela, puede ser también un derecho de petición. Entonces, ese documento que debe ser gestionado por el abogado puede entrar o bien de una manera electrónica a través de los correos electrónicos que, digamos, en este contexto de pandemia es, digamos que casi que el 100% se está utilizando a través de este medio. Y el otro es la radicación física en una oficina donde yo me desplazo y entrego el documento. ¿Qué se hace con eso? Pues digamos que hay que hacer una gestión documental, que es entregar, recibir ese documento y una persona gestionarlo, en el cual lo clasifica, lo filtra, identifica cuál es el tema, cuál es la compañía o el área o la oficina, y con eso entonces lo pasa a otro humano o a otra persona que se va a encargar de, en muchos casos, subirlo, por ejemplo, a un sistema de gestión. Entonces allí se capturan unos datos que pueden ser, para el caso nuestro legal, el juzgado, un radicado, la descripción de lo que se está solicitando, y eso finalmente pasa a, digamos, a las áreas encargadas, dentro de la que puede estar la misma gerencia de asuntos legales, la que puede estar, digamos, cualquier área del negocio que deba aportar conocimiento y experticia para dar respuesta a esa solicitud. Allí no necesariamente pues, se hace el análisis de ese documento, sino que también se tiene que acceder a información no solamente externa, sino interna de información de otros sistemas para poder dar una completitud de esa información. Cuando ya se recoge todo eso, entonces se le entrega al abogado para que construya la respuesta a través ya de su intelecto, de lo que el abogado aporta desde la parte jurídica. Y finalmente ese documento, que es ya prácticamente la salida del proceso, se gestiona en ese mismo sistema de información que veíamos ahora, ¿cierto? Se ingresa allí, digamos, para que quede la trazabilidad de la vida de ese documento, cuándo ingresó, quién, digamos, lo gestionó, cuándo salió,
y finalmente pues pasa a otro grupo de personas que se encarga de entregarlo finalmente o de devolverlo a ese juzgado o a esa fiscalía o esa autoridad administrativa que en un principio nos requirió. Cuando miramos todo este proceso, pues claramente allí, digamos que los abogados en muchas ocasiones participamos en gran parte de estas actividades. Y les pongo el ejemplo, por ejemplo, de las tutelas, donde es un documento que es administrado casi que en un 100% por las oficinas legales. Entonces, ese sistema de información es un sistema administrado por la Gerencia de Asuntos Legales. Digamos, esas personas que capturan esa información y depositan la información allí son de la Gerencia de Asuntos Legales. Esas personas que se tienen que trasladar a entregar esos documentos y esas respuestas son de la Gerencia de Asuntos Legales, y allí se observan unas actividades que tienen que ser gestionadas, ¿cierto? Hacen parte del proceso, pero en donde el abogado no está aportando ese valor agregado. ¿Sí? Porque el valor agregado del abogado es su intelecto y es su asesoría. Entonces, allí la tecnología juega un papel importantísimo porque nos permite apalancarnos en ella para poder adelantarnos y, digamos, es una nueva división de tareas en donde las cosas que son repetitivas, que no generan ese valor, que pueden ser llevadas a la tecnología de una manera mucho más eficiente que lo podría hacer la misma persona humana, pues entonces lo hacemos de esa manera. La tecnología es hacer lo mismo, pero digamos, con el apoyo de la tecnología, lo que nos va a representar muchos beneficios. Eso es a grandes rasgos el proceso. Entonces, ¿qué se hizo o qué se automatizó? Es muy importante, digamos, en estos ejercicios, y de pronto José más adelante nos puede hablar un poco de ese legal design, es caracterizar el proceso. Es muy importante identificar cuáles son las tareas que se hacen para poder decir, mire, esto lo podemos llevar automatizado de esta manera, y no solamente una tecnología. Ya Andrés nos hablaba, existe la automatización con los RPA, que son los robots, que son muy parecidos a los humanos, que ingresan a una aplicación, digitan unas credenciales de acceso, generan y ejecutan tareas al interior de aplicativos. Pero esa no es la única tecnología. Tenemos también tecnología de inteligencia artificial, donde se capturan datos, se procesa esa información y se entrega de una manera distinta. O el machine learning, que es, digamos, ya el tope, pues, digamos, de tecnología, donde podría llegar en cierto momento el robot, con un diseño de algoritmos, proponer una posible respuesta. Pasemos, Andrés, por favor, a la siguiente. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo ese proceso que acabamos de ver queda automatizado? Digamos que aquí es muy importante, lo hicimos, digamos, en dos etapas, y no está, digamos, el proceso 100% automatizado. Aquí estamos hablando alrededor de un 40, un 45% de la automatización de ese proceso que acabamos de ver. Toda la información ingresa al correo electrónico. Digamos que allí hay un robot que se encarga de monitorear ese correo electrónico. Entonces, lo que hace el robot es identificar cada uno de los correos que van ingresando, de qué información se trata. Entonces, en el caso puntual, por ejemplo, de las tutelas, él de una manera prioriza qué es una tutela a partir de la identificación de unas palabras claves que normalmente vienen en ese tipo de documentos. Entonces, ya, digamos, hace parte del entrenamiento que uno hace con el robot, decirle, mire, todo lo que diga admisión, que hable de juzgado, que traiga la palabra radicado, que traiga la palabra accionante, fallo, incidente, y con todo eso se va construyendo como un aprendizaje donde el robot entonces empieza a priorizar los documentos. Luego de que el robot hace ese monitoreo, él procesa la información, ¿cierto? Él
hace esa priorización de los tipos documentales. Adicionalmente a eso, entonces ya con inteligencia artificial, y creo que en esta parte Andrés nos lo podría explicar mucho mejor, captura una serie de campos de los documentos. El documento puede venir en Word, puede venir en un PDF, y la inteligencia artificial es capaz de identificar esos campos que necesita. ¿Para qué? Para llevárselos al sistema de gestión jurídico. Es decir, que fíjense en esta parte, que antes hablábamos de una persona que recibía el documento, lo clasificaba, lo priorizaba, se lo pasaba a otra para que lo ingresara a un sistema de gestión o un sistema de información, una herramienta, una aplicación. Aquí todo esto lo está haciendo el robot a partir de una RPA y con la ayuda de la inteligencia artificial de identificar toda esa información, y queda de una manera radicada. ¿Qué ventajas trae esto? El ejemplo es muy sencillo. Imagínense ustedes que yo soy el administrador del correo, llego a las 7:30 de la mañana, reviso cuáles son los correos que hay, los envío, los reenvío, y me voy para una reunión a las 8. Regreso a las 10, digamos que hay un periodo muerto donde pues un correo como el de notificaciones o de requerimientos de las organizaciones está constantemente recibiendo información, pues se acumula la información. Entonces tenemos ya 50, 60 correos para gestionar. Y mientras yo voy evacuando, pues el tiempo va pasando. Y mientras el tiempo va pasando, pues la persona que le debe llevar ese correo llega no con la oportunidad, pues, o con cierta oportunidad, pero no de pronto con una oportunidad óptima, ¿cierto? Estará revisando si es muy diligente o le da el tiempo, porque no es un tema nada más de diligencia, esa información al final de la tarde. Entonces, fíjense, un documento recibido desde las 8, todo el periodo, digamos, que pasa, lo recibe y lo ingresa al sistema de gestión. Y de ahí hay otro tiempo. Perdimos a Juan Carlos un segundo. Si quieres, Andrés, Perfecto, retoma Claudia. tú que Igualmente, conoces para seguir en perfectamente el línea con lo que proceso. mencionaba Juan Carlos, aquí hay temas muy importantes a traer a colación frente a este tema de la hiperautomatización que se logró en este proceso. Uno, como lo mencionaba Juan Carlos, es la oportunidad. Cuando vemos que ya no es una persona que recibe, como lo decía Juan Carlos, que una persona que está pendiente de saber que tiene un requerimiento legal que tiene que clasificar y entrar a un workflow para que sea gestionado, ya estamos apoyándonos de la tecnología, donde hay un robot, un asistente de procesos, que es una tecnología que permite que estar expuesta a las 24 horas del día, por si el correo llega en cualquier horario de las 24 horas de un día, que lo puede procesar. Y lo más importante es que cuando llega a esta fase de reconocimiento inteligente de texto, que es inteligencia artificial, lo importante en este proceso es lo que se logra, porque los documentos normalmente de requerimientos legales son documentos desestructurados. Son documentos que, por ejemplo, como lo decía Juan Carlos, una tutela puede venir de una hoja, pero puede venir de 3 hojas, de 5, de 10, hasta de 100 hojas. Y realmente ese entrenamiento previo que uno le da a la inteligencia o ese algoritmo para que haga esa extracción de la información que va a ser relevante para que el abogado pueda analizar y tomar una decisión, es el valor que está generando la inteligencia artificial en esta fase. Que después de que se hace ese reconocimiento, eso genera una salida para que un asistente de procesos vaya al sistema directamente, a ese workflow, donde el abogado va a tener visibilidad de ese requerimiento que tiene que gestionar y lo radica ya de manera autónoma, sin que intervenga, en este caso, una persona del equipo, en este caso, del proceso jurídico. Y eso ayuda a volver mucho más eficiente la gestión de los requerimientos legales y ganando una oportunidad grandísima en el proceso, porque este ciclo de servicio, hasta que ya le llega la información al abogado, se hace en tiempos muy ágiles que permiten una oportunidad de poder tener un contexto claro de qué requerimientos le están entrando, en este caso, a una compañía como Sura o a cualquier otra organización para que se gestione. Ahí le voy a dar la palabra a Juan Carlos nuevamente
para que continúe con la explicación de las siguientes fases de cómo queda automatizado el proceso. Hola, ahí me están escuchando perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, gracias Andrés. Estos temas pues de tecnología todavía no nos han terminado de inventar. Bueno, lo que les contaba Andrés, pues digamos que es relevante la no intervención del humano hasta cierto punto del proceso y la utilización de la inteligencia artificial de poder procesar un documento jurídico que no son pequeños, no son cortos, de una manera pues mucho más ágil y con una oportunidad para gestionarlos más rápido, es una ventaja que nos trae todo esto. Digamos que en el ejemplo y en el hilo que les venía explicando, de una manera manual podemos llevar 2 días para llegar, digamos, al punto de que la información llegue a un sistema de gestión. Con un RPA y con una inteligencia artificial podemos decir que más o menos en un par de horas, poniéndole mucho, es decir, en el mismo ejemplo de un documento recibido a las 8 de la mañana, ya está perfectamente clasificado, radicado y puesto, digas, a disposición del área correspondiente a las 10 de la mañana. Entonces, fíjense ustedes ahí toda la ganancia en un tema de tiempo que estamos ganando allí. Bueno, adicionalmente a eso, cuando ya las personas que participan en ese proceso, en la construcción, en el aporte de información a la respuesta que se va a dar por parte del abogado, y cuando ya se han puesto sobre la mesa distintas condiciones, ¿cierto? Es decir, y vuelvo al ejemplo, por ejemplo, de las tutelas. Ya está lista para responder. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es una tutela de salud, es una tutela que el médico de apoyo brindó su concepto y esta otra área de afiliaciones también dio su concepto. Digamos que está todos los elementos para que el abogado intervenga en la construcción de esa respuesta. Saca ahí, levanta la mano el RPA y dice: un momento, venga que yo les voy a ayudar a la construcción de esa respuesta con lo que usted me enseñó, ¿cierto? Y lo vamos a hacer en esta estructura, con esta estructura de inicio, con esta estructura de final. Me voy a traer esta información, la arrastro del sistema de información, todo lo que dijo el médico, todo lo que dijo el área de afiliaciones, y de una manera rápida, ágil, se la pongo a disposición del abogado para que el abogado entre a hacer una validación de esa información y claramente pues aportar elementos adicionales que él quiera aportar, ¿cierto? Entonces, digamos que este otro RPA que entra aquí como en el escenario, me entrega a mí un formato de respuesta, de formato construido ¿con quién? Construido por los abogados, por los abogados expertos, donde dicen: mire, normalmente este tipo de requerimientos los vamos a contestar así, estos serían los argumentos, pero no es un formato 100% construido. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía ahora, el intelecto del abogado es muy relevante, es muy importante. Entonces aquí necesitamos que el abogado nos permita pues mejorar la respuesta y decir: mira, aquí me faltan estos fundamentos y yo los puedo incorporar. Aquí este fundamento no es mucho de recibo, entonces lo voy a quitar. Y finalmente, quien termina definiendo la estrategia o la forma de contestar ese requerimiento o esa demanda o esa tutela será el abogado. Y simplemente guarda esa información en ese sistema de gestión, se carga, y lo que hace allí el robot es generar lo que dicen los ingenieros, unos logs, que es como unos registros de qué es lo que hace, cuándo hizo la respuesta, dónde la montó, dónde la guardó, y le permite al usuario del proceso identificar y hacer un monitoreo de
de lo que está sucediendo en el proceso. Y puede tener, como lo tenemos ahí en la presentación, un dashboard donde se puede identificar, digamos, desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, eso ya dependerá del usuario, es identificar la información. Entonces, pasemos ahí, Andrés, a la próxima. De ese proceso inicial que veíamos, que era manual, ¿qué quedó automatizado? Pues quedó automatizado esas tareas operativas y repetitivas, esa parte inicial a través de ese monitoreo del correo electrónico, quedó automatizada esa clasificación del documento, ¿cierto? Quedó automatizada el ingreso de la información a mi sistema de gestión, a mi BPM, como lo llaman los ingenieros, y yo me puedo concentrar en cuál va a ser la estrategia que yo le voy a poner a esta vaina. Entonces es decir, mire, pues vamos a ir por A, B o C. Yo tengo más tiempo porque yo no estoy participando en esos otros procesos que, insisto, son importantes, hacen parte de la tarea que se debe realizar para la salida de este documento, pero ahí es donde el abogado realmente está generando valor. Y el formato de respuesta también te lo da el RPA o también te lo da la tecnología. Y para aquellos que son muy desconfiados, yo no quiero que un robot lo haga todo, pues listo, se le da, digamos, como contentillo con eso. Si quiere, el robot le hace el 20%, le hace el 60%, le hace el 75%, lo hace el 100%. Eso, pues obviamente, desde el diseño que uno haga en este proceso. Y la entrega de ese documento también hoy, pues, y más con un tema de pandemia, se puede entregar vía correo electrónico, una información también, una tarea que se puede automatizar cuando uno simplemente le da un clic a la herramienta o a la aplicación diciéndole, listo, esto está ok, se va con el visto bueno. Entonces, miren, recuerden esa primera diapositiva en donde hablábamos del proceso y mire ya un proceso, digamos, formado, pues ya intervenido por la automatización, las ventajas que esto puede tener. ¿Qué es la conclusión de esto? Que la aplicación de la tecnología simplifica y nos puede aportar a nosotros muchas cosas. Juan Carlos, y también un tema importante para apoyar este ejercicio resultante de la automatización es que realmente podemos evidenciar que en un proceso, hoy realmente las actividades que están quedando en el proceso son esas actividades donde el abogado requiere de un análisis o de una intervención o de una definición jurídica. Todo ese resto de actividades manuales, repetitivas, que hacían los abogados en el proceso cuando era un proceso tradicional y que ya hoy es una hiperautomatización, realmente es donde es el aporte que le está dando el proceso de negocio, esa transformación. Y es como nosotros a nivel de ARUS acompañamos en este caso a la gerencia, a la Dirección de Asuntos Legales de Suramericana en cómo realmente determinar cuál tecnología y dónde realmente esta tecnología iba a tener un sentido importante para la transformación. Yo creo que este es el ejercicio que nos lleva a poder determinar claramente hoy unas métricas de desempeño importantes, como las va a mencionar Juan Carlos en el siguiente slide. Muchas gracias, Andrés. Muy importante eso que dices. Pues yo creo que en parte del discurso ya hemos hablado de esto. ¿Qué se busca con la tecnología? Se busca hacer lo mismo, pero con ella. Se busca acelerar ese proceso de asesoría jurídica y optimizar esas tareas internas. Entonces, pues ustedes ven ahí cuáles son las ventajas que esto tiene y es básicamente esa optimización, esa aceleración de poder entregar un documento, ese documento de salida de mi proceso de una manera mucho más ágil, la reducción de riesgo porque de cierta manera lo que tú le enseñas a un robot, el robot lo hace. Y aquí es muy importante, yo siempre pues con mis compañeros se los digo, el robot no se equivoca.
El robot hace la regla 1, 2 y 3 y 4. ¿Qué es lo que pasa y que a veces se entiende como un error de automatización o un error del robot? Y es que por más que uno se haga un muy buen diseño, pueden existir circunstancias que uno no le da como alcance, ¿cierto? Entonces, uno dice, hombre, yo no voy a recibir más de 5 documentos en un correo electrónico y llega el correo electrónico que te están mandando 15. Y pues ya de por sí eso es una hazaña que lleguen 15 documentos en un correo por el peso, por el tamaño, pero a veces eso pasa y ese no lo procesó el robot. ¿Y por qué no lo procesó? No, es que yo le había enseñado que solo hasta 5 porque era, digamos, el alcance que yo tenía. Entonces, la reducción de riesgo ahí es importante porque, digamos, en esa transcripción muchas veces cuando son tareas repetitivas, imagínense ustedes en las tutelas, estoy contestando 10, 15 tutelas, estoy cambiándoles el juzgado, el radicado, el accionante, pues muchas veces en ese trabajo pueden existir ciertos errores. El tema de oportunidades es clarísimo porque digamos que eso ya está demostrado que la oportunidad que tienen los robots frente al humano es inmensa. La eficiencia, se puede entregar un documento que estábamos entregando la víspera de su vencimiento, lo puedo estar entregando con un día antes. Y eso pues digamos que es una machera. La estandarización, ustedes saben que cuando uno va, por ejemplo, a un restaurante como Crepes and Waffles, aquí en Medellín, o en Bogotá, o en Cali, y pides el crepes de pollo, queso, champiñones, es igual en los 3 restaurantes, en las 3 ciudades, la misma textura, exactamente los mismos ingredientes. Aquí también se puede lograr eso, digamos, en compañías grandes, como puede ser Sura o cualquiera otra, en donde yo quiera contestar de la misma manera, si ese es, digamos, un propósito de la alta dirección, pues se hace muy fácil con un tema de RPA y el seguimiento y control, porque finalmente el humano verifica, audita lo que está haciendo el RPA, puede hacer, digamos, sus mediciones de qué tan rápido se está gestionando el proceso y pues eso realmente trae muchas ventajas para esto. No todo es color de rosa, esto digamos que es un proceso de adaptación, pero creo pues que más adelante podemos retomar eso con alguna pregunta o ya pues en el panel con algunos de mis compañeros. Y un tema muy importante también para finalizar, Claudia, Juan Carlos, José, es el impacto financiero. Realmente se logró medir una cuantificación donde por cada peso invertido en esta transformación, en esta hiperautomatización, generó un retorno de 2.5 pesos de ahorro por haber logrado un ejercicio de hiperautomatización en un proceso legal. Esto está cuantificado directamente sobre el costo y el gasto directo del proceso, pero si uno incluyera otros costos asociados como la cuantificación del riesgo operativo que está mitigando con una solución automatizada, lograrías llegar a una métrica de un 5-1 o un 10-1, que también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de transformar y automatizar estos procesos, y es tener claramente definido cuál es ese ROI, ese retorno de inversión que genera la automatización. Y también es importante que, como vimos, este proceso de requerimientos legales es un proceso que también le aplica no solo a los requerimientos legales. Si ustedes pueden ver, este proceso puede aplicarse a requerimientos comerciales, a requerimientos de PQR, de peticiones, quejas y reclamos, a cualquier tipo de requerimiento, porque tiene un ecosistema de procesos similar. Y ahí es donde uno empieza a ver cómo estas soluciones realmente se pueden ver en un momento exponencial en las organizaciones, porque uno empieza a aprovechar y a reutilizar estos componentes para otro tipo de procesos de negocio. Muchísimas gracias, Andrés y Juan Carlos. Realmente es una maravilla y una alegría ver que ya tenemos casos de usos concretos en nuestro país. Yo quisiera ponerme la camiseta de los agnósticos y como muy bien lo decía Juan Carlos hace poco, las inteligencias artificiales al final son el reflejo de decisiones
humanas. Si nosotros entrenamos los algoritmos para que hagan ciertas cosas, los algoritmos siempre los siguen. Entonces, lo que quisiera poner acá sobre la mesa es cuáles son los riesgos de hacer esto. No sé si José o Andrés, pues Juan Carlos, abrir la discusión acá todos, y es cuáles son los riesgos de iniciar un proceso de automatización y cómo podrían mitigarse para asegurar precisamente que desde el punto de vista de diseño las cosas quedan hechas bien desde el principio. Mire, yo te voy a responder como dándole un twist a la pregunta y a estas alturas es cuál es el riesgo de no hacer esto. Porque una de las cosas que desafortunadamente piensan muchos abogados y equipos legales es que la forma en la que están funcionando hoy en día funciona y está bien. Y es todo lo contrario. Una de las ventajas que señalaban muy bien Andrés y Juan Carlos es la reducción de una cantidad de errores humanos y manuales que no tienen por qué existir a estas alturas. Entonces, claro que pueden haber riesgos, pero son más riesgos yo creo que de cambio cultural y de poder convencer a los abogados de hacer cosas importantes y de cambiar la forma de trabajo, pero creo que es muchísimo más riesgoso seguir operando en la forma en la que operan muchos departamentos legales, sobre todo en sectores muy regulados donde tienen grandes demandas, o sea, grandes demandas es muchos usuarios haciendo quejas, por ejemplo, de protección al consumidor, posibilidad de tutelas, derechos de petición, eventualmente alguna que otra cosa que pueda terminar en un litigio grande. Y cuando hablamos como de transformación digital y de innovación, nunca calculamos el riesgo de seguir operando igual. Pero ese riesgo es mucho peor de no experimentar. Una de las cosas que resalto del trabajo que nos están mostrando ahorita es la importancia de ser juicioso en el proceso y de no dejarnos como llevar por el hype de, listo, metamos la inteligencia artificial a todo o RPA a todo, sino seamos muy juiciosos, hagamos un trabajo muy bueno de identificar dónde tiene mucho sentido, en qué parte del proceso podemos hacer qué, quiénes son los involucrados, y si uno hace eso bien, realmente se mitiga todo el riesgo. Y eso es lo que más quiero resaltar, porque los cambios más difíciles en esto, o sea, la tecnología está inventada y en el siglo, en lo que estamos viviendo, la pregunta es, dado que podemos construir todo lo que queramos, es qué queremos construir y quién tiene como el coraje de impulsar ese tipo de procesos. Pero ya Y sabemos que se puede. aprovechando eso que estás diciendo, José, yo quisiera que Juan Carlos nos contara un poco cómo se está transformando ese rol, porque seguramente en la cabeza de muchas personas, gran parte del trabajo que hacen los departamentos legales es actuar reactivamente en la gestión, por ejemplo, de los procesos legales. Entonces, no sé, Juan Carlos, si tú nos pudieras comentar un poco cómo ahora que tienen un poco más de tiempo, gracias al proceso de automatización, pues están haciendo mucho más temas de prevención o de diseño de estrategias legales, a diferencia de, digamos, que del rol anterior, que es muchísimo más reactivo. Si ves que ahí realmente hay un valor agregado, si hay nuevas funciones, en qué cambia la vida cotidiana de una oficina legal, de un área corporativa como la tuya, una vez que uno de estos procesos se pone en marcha. Mira, Claudia, realmente los beneficios son pues, desde muchos puntos de vista y de muchos aspectos. Tú ahí pues, acabas de mencionar algunos. Uno cree que no, el tema del clima laboral, ¿cierto? Porque a veces los abogados, ese trabajo sobre presión y uno poder decir que no sé si uno trabajando requerimientos se mantenga al día, pero al menos sí genera como cierta fluidez que tú puedas tener una herramienta como esta que te permita concentrarte más en cuáles deben ser la forma en que yo debo responder, de poder retroalimentar a las áreas de negocio y poder no solamente decir, tú decías algo súper importante, el abogado no debería ser reactivo, sino que el abogado debería ser proactivo. Y los abogados deberíamos de llegar cuando las cosas apenas estén cocinando y no ya después de cocinadas, porque muchas veces pues, la solución no está muchas veces en el abogado. Entonces, el clima laboral se mejora, las personas pueden tener más tiempo
como dices, a hacer una inversión de tiempo en otras tareas y en otras actividades que pueden ser dentro del mismo proceso, o una liberación de tiempo para participar en otros procesos de la gerencia. Nosotros cuando hacíamos esto, especialmente con el tema de las tutelas, queríamos de cierta manera permitir que una persona no solamente estuviera ahí como en ese terrenito de tutela, sino que pudiera explorar más áreas y más procesos de una gerencia legal como la tiene Sudamericana. Yo Una creo, duda que me viene a la cabeza y es cómo ves tú la articulación del área legal corporativa de una compañía con sus abogados externos ahora que tienen, digamos que, automatizados muchos procesos internos. ese es un proceso en construcción. Creo que los abogados hoy en día estamos más conscientes de que realmente el mundo está cambiando, y claramente ellos hacen el mejor esfuerzo para participar en todas estas iniciativas y poder, digamos, también dar ese salto a la automatización y poder estar, digamos, como en la vanguardia en este tipo de temas. Ahí lo importante y trascendental es la sensibilización, es trabajar mucho en ese nuevo rol del abogado, en la utilización de metodologías y herramientas para poder, digamos, hacer un impacto en la atención de todos estos procesos legales. Pero yo creo que ahí lo más importante es trabajar en esa nueva mentalidad, en ese cambio de mentalidad en los abogados, no pensar que la inteligencia artificial va digamos, a destruir la profesión, sino que viene es antes a potencializarla para que podamos seguir brindando esas asesorías. Y hay una cosita que quiero resaltar ahí y es este tipo de herramientas y procesos lo que también construyen son nuevos roles para los abogados. Y es, por ejemplo, yo hace poquito publiqué un libro sobre el tema, se llama Abogados Digitales, no me voy a hacer publicidad, pero, y es gratis, entonces, no es gratis, entonces no importa. Pero digamos, para lo que estamos discutiendo, hay dos roles que resaltaba que son muy importantes. Uno es lo que llamo, lo que llama el profesor Richard Susskind, un ingeniero de procesos legales, que es un abogado que viene a trabajar muy fuerte a tratar de ayudar a estructurar y aprender cómo se estructuran este tipo de procesos. Y lo otro era lo que llamamos un abogado con mentalidad de producto digital. Y es un abogado, digamos, cuando uno hace productos digitales, uno siempre trabaja en la intersección entre ingeniería, diseño y negocios. El abogado de producto se inserta dentro de ese triángulo para volverlo casi no un cuadrado, sino 4 círculos que se interlazan. Y este tipo de cosas lo que generan son nuevas formas. Y yo como lo vería, y nosotros lo vimos al interior de lo que estamos haciendo, y es, ya uno no está buscando contratar como un abogado típico, que sepa un montón de jurisprudencia o que sepa, no, lo último que salió en doctrina, sino es, bueno, ¿qué abogado tiene una curiosidad para que lo podamos entrenar en la generación de procesos legales, por ejemplo? ¿Qué abogado lo podemos entrenar para volverse un abogado con sensibilidad de producto? Y cambia radicalmente la forma en la que concebimos el rol de los abogados en departamentos legales, en firmas e incluso en servicios de gobierno digitales. Perdón. Claudia, y lo más importante es que las organizaciones que tienen hoy una capacidad instalada a nivel de sus áreas legales, cuando logran estos modelos de automatización, pues liberan esas capacidades para que las personas realmente generen ese valor importante en la estrategia y hablen con las diferentes áreas desde el inicio de las cadenas de valor de las organizaciones para que se vuelvan más propositivos. Y eso es parte del valor que logra uno transformando los procesos de negocio. Y ese es el acompañamiento importante que se hacen de áreas de transformación, como la que tenemos nosotros en ARUS, para ayudarle a las organizaciones a que realmente orienten la transformación donde esta tiene sentido, donde realmente pueda generar un valor y que realmente genere una posibilidad de que las personas orienten sus capacidades a otros temas que generan mayor valor. Ya hemos enunciado dos cosas muy importantes. Abogados que tienen muchas habilidades de management, ¿sí? De diseño de procesos, que es un rol que era bastante ajeno a esta profesión.
Y me gustaría también preguntarles a ustedes cómo ven el tema de ética, porque sin duda las máquinas son mejores en el procesal, entonces uno se imaginaría que en este proceso de automatización los tecnicismos van a empezar a perder sentido, no necesariamente van a ser una ventaja competitiva en el futuro. Quisiera ver ustedes desde el punto de vista de la ética, cómo ven que pueda ser el rol de estos abogados en el futuro, de auditar lo que están haciendo las máquinas, bueno, tantas cosas que podrían pasar allí. Mira, yo creo que una de las cosas que son bien importantes y que es parte del cambio de mentalidad por parte de los abogados para llegar a la pregunta de ética es, como abogados estamos acostumbrados, incluso estamos, ahorita que lo de la tecnología es nuevo para nosotros, estamos acostumbrados a pensar en cómo volvemos el mundo físico digital, eh, que es un error gigante. Y lo vemos, por ejemplo, con la reforma de la justicia y los temas procesales. Lo que queríamos estar es rediseñando los procesos con la tecnología actual. Si los abogados hacen parte de esa construcción, podemos entender dónde se pueden mitigar los daños y dónde podemos encontrar las preguntas éticas que sean relevantes. Eso por un lado. Pero te lo voy a responder también la otra parte, como desde el punto de vista de acceso a la justicia y de acceso al Estado de Derecho. Entonces, imagínate que tú vives que tú estás en Amazonas, donde no hay juzgados. Y nunca has tenido acceso a un juez. Nunca. Y tienes un pleito empresarial y por primera vez tienes acceso a que algo te resuelva el problema. Ese algo puede ser un algoritmo que puede ser programado con base en aprendizajes de casos que se han resuelto en otro lado y que para temas sencillos no tiene misterio. Inglaterra está haciendo eso con gran uso. Entre no tener acceso a nada y tener acceso a algo que te ayuda, ¿qué preferirías? Y ese es el caso del 70% de los colombianos. Muy interesante eso que tú estás diciendo, José, porque en general, y hablando de los abogados externos, pues eso es un negocio que usualmente ha sido B2C, es decir, ellos trabajan fundamentalmente para las compañías o para algunos individuos que pueden pagar este tipo de servicios que pues son de alta calidad y que son costosos. Muy interesante entender que las oficinas de abogado del futuro de pronto son B2C, es decir, no B2B, sino B2C y están orientadas en atender a personas en un ejercicio democrático en donde uno lo que quisiera es tener miles de clientes y resolver rápido esos requerimientos de ese caso al que estás haciendo referencia, por ejemplo, en el Amazonas, de alguien que necesita que le constituyan una sociedad, de alguien que necesita un servicio ante la Superintendencia de Industria y Comercio, tramitar una queja. Entonces eso sin duda además digamos que le pone una lupa distinta a lo que es el modelo de negocio tradicional de las oficinas de abogados y el tipo de cosas que podría permitir que muchas más personas pudieran acceder a este tipo de servicios con calidad. Y adelantándote el debate rapidito, en Estados Unidos, por ejemplo, los colegios de abogados estatales, que son los que dominan, digamos, quién tiene acceso a la profesión, han sido supremamente proteccionistas, porque lo que dicen es, no, claro, si se meten en una máquina, un nuevo tipo de modelo de negocio, va a quitar clientes. Y la respuesta de todo el mundo es como, pero igual usted no le está llegando al 80% de la población. Entonces, ¿por qué tenemos que castigar al 80% de la población porque un grupo muy chiquito no quiere cambiar? Claro, y esto apenas es el comienzo. Yo creo que Andrés nos puede dar luces, pero las inteligencias artificiales, entre más data tienen, más saben. ¿Tú qué crees, Andrés, que van a poder llegar a ser pronto ¿Qué va a pasar en un año después de que Sura tenga una base de datos significativa de esta experiencia que está teniendo? ¿Qué tipo de servicios crees que se podrían habilitar? Claudia, sin lugar a dudas, es más, dentro de la evolución y mejora de este mismo proceso que se está llevando a cabo, la idea es que a través de las mismas inteligencias artificiales que hoy estamos entrenando, mediante algoritmos de Machine Learning, se puedan volver modelos de recomendación. Y es también apoyar un poco más al abogado, y que cuando llegue un requerimiento legal, que ya tiene un patrón constante y que normalmente tienen una misma tendencia, yo pueda definir, ¿ves? Llegó un nuevo requerimiento legal con este mismo comportamiento, la mejor forma de que tú lo respondas es esta. Entonces el abogado al final solo va a tener que decir acepto o rechazo y va a tener mucho más tiempo para generar una mayor aplicabilidad a la estrategia desde el negocio y volverse más propositivo, porque también estamos llegando hasta el nivel
de un modelo de recomendación donde ya el abogado va a tener solamente que dar un clic de acepto o rechazo una respuesta, porque ya hay una inteligencia que lo puede hacer. Y esa es la evolución realmente que uno puede llegar con estas tecnologías a nivel de los procesos de negocio. Bueno, ya estamos llegando a las 6 de la tarde, que es el momento final de nuestra reunión. Sin duda esto es un abrebocas, el panorama que hay es enorme porque hoy en día solo abordamos el tema de los asuntos legales estrictamente, pero el ámbito de la justicia es mucho más grande, lo que puede significar y lo que está significando esto en procesos administrativos, por ejemplo, de policía, de predicción del crimen. Están pasando muchas cosas, ciudades como Nueva York tiene ya todo un sistema de algorítmica montada alrededor de esto, todo el tema de políticas públicas desde el punto de vista de lo que es vivir este fenómeno de la pandemia, la implicación que tiene esto en libertades individuales, los seguimientos y las herramientas de rastreo para, digamos que balancear ese panorama entre salud pública y acceso a los derechos fundamentales. Es un universo enorme y apasionante. Y los invitamos a que nos sigan acompañando. Este es un episodio que hemos desarrollado en alianza con este equipo maravilloso de personas que nos están acompañando hoy dentro del marco del Singularity U Digital Summit, que tendrá lugar el 18 al 21 de agosto. La próxima semana también vamos a tener otro Facebook Live relacionado con los temas de salud específicamente y el uso de la tecnología de inteligencia artificial también como herramienta de diagnóstico, de tal manera que los invitamos a seguir acompañándonos, a visitar nuestro blog y a hacernos llegar también muchísimas comentarios, experiencias, porque sin duda en Colombia están pasando muchas cosas y lo que queremos es mostrar que es el momento de que esas transformaciones lleguen a feliz término. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañamos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos, un placer. Muchas gracias, un placer. Feliz tarde. Chao, gracias.